Hola, hola y bienvenidos a mi canal Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer este tapiz en forma de letra A, utilizando el nudo festón vertical. Es muy sencillo de hacer, así que empecemos con el video. Y estos son los materiales con las medidas que necesitamos para hacer este tapiz. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso. Paso número 1. Vamos a coger nuestra barra de madera y una de las 15 cuerdas que habíamos cortado. Y vamos a colocarlo en la barra haciendo el nudo al hombro. Ya tenemos el primero y como este hacemos con las 14 cuerdas restantes. Ya tengo las 15 cuerdas con el nudo alondra. Ahora sí, vamos al paso 2, en el que voy a empezar a hacer el tejido, el tapiz con la letra A. Para esto voy a utilizar mis cuerdas, tanto de color crudo como la del color amarillo. Para hacer la letra A, pueden utilizar la cuerda que ustedes quieran, pero yo voy a utilizar estos dos colores. En este caso no voy a ir cortando tiras de cuerda, sino que la voy a dejar en la bobina y voy a ir desenredando la bobina mientras voy haciendo los nudos, ¿sí? También me voy a guiar por este patrón de aquí, porque es mucho más fácil guiarse por un patrón para hacer este tipo de diseño. Y ahora voy a empezar. Voy a coger mi cuerda, la voy a pasar detrás de estas dos cuerdas de aquí, del nudo alondra, de esta manera. Ahora la paso sobre, ¿sí? Ahora esta cuerda la paso así y hacia arriba. Listo, tenemos el primer nudo. Ahora para hacer el siguiente nudo, voy a coger la cuerda y voy a hacer un bucle hacia la izquierda. Luego voy a coger mis dos cuerdas y voy a pasarlas a través del bucle y aprieto las cuerdas. Aprieto bien, tanto esta como esta, para que el nudo me quede bien apretadito, ¿sí? Todos los nudos, a ser conveniente, tienen que apretar con la misma intensidad, con la misma tensión, ¿sí? Listo, ya tengo el primer nudo. Ahora, como este nudo, vamos a hacer el siguiente. Entonces pasamos las cuerdas, las dos cuerdas por delante y la cuerda guía, que es esta, la que está en la bobina, por detrás. Volvemos a hacer el bucle hacia la izquierda, recuerden, muy importante, el bucle hacia la izquierda. Atravesamos con las dos cuerdas y apretamos. Juntamos tanto este nudo como este. Apretamos muy bien. Vamos a hacer otro bucle hacia la izquierda, recuérdenlo. Pasamos las cuerdas y apretamos. Este nudo es muy sencillo y este es el único que vamos a hacer, ¿sí? Ya tenemos dos nudos. Ahora, como este, nos quedan hacer 4 nudos más hacia la derecha. Y ya tengo los 6 nudos. Ahora esta cuerda la voy a dejar aquí, la voy a reservar. Estas cuerdas también. Ahora vamos a utilizar la cuerda color amarillo y vamos a hacer 3 nudos de estos de aquí. Entonces vamos a colocar nuestra cuerda. Lo que voy a hacer ahora es lo que pueden hacer cuando se les acaba la cuerda, ¿sí? Yo les dije que pueden utilizar toda la bobina, no vamos a cortar cuerda, pero en caso de que se les acabe la cuerda, pues hacen este nudo que vamos a hacer ahora, porque este nudo es para añadir nuevas cuerdas a mitad de los proyectos, ¿sí? Así que pueden añadir toda la cantidad de cuerda que necesitan. Entonces ponemos la cuerda amarilla por detrás de las cuerdas blancas, pasamos así, luego así, nos queda algo así. Luego pasamos por detrás, así, y vamos a subir. Así. Listo. Entonces, luego hacemos el bucle hacia la izquierda, recuérdenlo, y pasamos las cuerdas.
apretamos los dos nudos que hicimos. Y listo. Esta cuerda la pasamos por detrás, ¿sí? Aquí atrás. Luego ya vamos a ver cómo arreglamos esas cuerdas, pero de momento la dejamos ahí atrás. Y listo. Ya tenemos el primer nudo. Ahora vamos por el siguiente, que hacemos exactamente lo mismo. Y así hacemos 2 nudos más para tener 3 nudos de color amarillo. Ya tengo los 3 nudos, ahora lo que voy a hacer es reservar estas cuerdas, reservar la cuerda amarilla y ahora voy a coger la cuerda que estábamos ocupando para hacer estos nudos de aquí, que es esta de acá. ¿Sí? Voy a pasar por detrás de todas las cuerdas amarillas. Nudo, bucle hacia la izquierda, paso las cuerdas y hacia arriba. Y así con todas estas cuerdas que me saldrán 6 nudos. Ya tengo la primera fila. Ahora vamos a hacer la siguiente fila, lo cual es muy fácil. Para hacer la siguiente fila voy a guiarme de este patrón, ¿sí? En la fila número 2 tenemos 5 nudos de color crudo, 5 nudos de color amarillo y 5 nudos de color crudo otra vez. Así que haré eso. Entonces volveré a coger la cuerda que estaba utilizando, esta de aquí, que no la he cortado. Haré el bucle, pero esta vez lo haré a la parte derecha. ¿Sí? Como ven, este bucle está en la zona derecha. Lo hice así, pasé la cuerda así y así lo tenemos a la zona derecha. Entonces aquí vamos a coger las cuerdas, 2 cuerdas, y las pasamos por el bucle. Apretamos, recuerden apretar bien. Y otra vez otro bucle, porque siempre hacemos 2 bucles con cada una de las cuerdas. Listo, ahora cogemos el siguiente y hacemos lo mismo y así con las 4 nudos restantes que nos faltan para completar la fila de 5. Listo, ya completé los 5 nudos. Ahora vamos por los nudos color amarillo. Para esto vamos a coger nuestra cuerda. Esta cuerda ponemos acá, la reservamos. Cogemos las 2 cuerdas siguientes, que son estas 2.
Y ya tengo las 5 nudos. Ahora vamos por los últimos 5 nudos de esta zona de acá. Voy a dejar esta cuerda aquí. Voy a coger la cuerda con la que estaba trabajando. Aquí la tenemos por aquí. Esta cuerda la voy a pasar por acá atrás. Así. Ahora esta cuerda con la que hemos estado trabajando, haré los 5 nudos restantes. Listo, ya tengo la segunda fila. Ahora la fila número 3. En esta fila vamos a hacer 4 nudos de color crudo, 7 nudos de color amarillo y 4 nudos de color crudo, ¿sí? Así que empecemos. Como estamos en el lado izquierdo, pues el bucle irá al lado izquierdo. Listo, tenemos nuestros 4 nudos. Ahora cogeremos la cuerda amarilla y empezaremos a hacer los 7 nudos color amarillo. Ahora cogeré la cuerda blanca y volveré a hacer los 4 nudos que me faltan. Ya tenemos la tercera fila. Ahora vamos a la cuarta. Para la cuarta fila vamos a realizar 4 nudos de color crudo, 2 nudos de color amarillo, 3 nudos de color crudo, 2 nudos de color amarillo otra vez y 4 nudos de color crudo. Así que empecemos.
Ahora cojo el amarillo y haré mis 2 nudos amarillos que tengo que hacer. Lo paso para acá atrás. Vuelvo a coger el color crudo y hacer los 3 nudos con este color. Ahora vuelvo a poner esta cuerda hacia atrás, cojo la amarilla y sigo haciendo mis 2 nudos. Listo, paso la cuerda para atrás. Y ahora voy a coger la cuerda color crudo y hago los 4 últimos nudos de esta fila. Ahora vamos a hacer las filas número 5, 6 y 7, que como vemos aquí en el patrón es exactamente igual a la fila número 4 que acabamos de hacer. Así que vamos a hacer esas 3 filas. Y ya tenemos aquí la fila 5, 6 y 7. Ya nos va quedando la letra, ya la vamos viendo. Ahora vamos a hacer la fila número 8. Para hacer la fila número 8 vamos a hacer 4 nudos de color crudo, 7 nudos de color amarillo y 4 nudos de color crudo. Entonces tengo la cuerda aquí, termino en el lado derecho, ahora hago bucle y meto las 2 cuerdas.
Ya tenemos la fila número 8. Ahora las filas 9, 10 y 11, como vemos en el patrón, son exactamente igual a la fila número 8 que hicimos anteriormente. Así que haremos exactamente lo mismo que hemos hecho con estas 3 filas. Ya completé la fila 9, 10 y 11. Ahora vamos a la fila número 12. Como vemos aquí en el patrón, para hacer la fila número 12 tenemos que hacer 4 nudos color crudo, 2 nudos color amarillo, 3 nudos color crudo, 2 nudos color amarillo y 4 nudos color crudo. ¿Sí? Así que haremos eso. Ya tengo la fila número 12, me quedó así. Ahora la fila 13, 14 y 15, como vemos en el patrón, es exactamente igual, así que hacemos lo mismo que hemos hecho con la fila número 12. Ya hice la fila 13, 14 y 15, ya me queda algo así. Ahora haremos la última fila, que es la fila 16, en la que, como podemos ver, está toda la fila con el color crudo. Así que haremos 15 nudos con el color crudo. Y esta ya será la última fila. Y ya terminé con la última fila, ya tengo aquí la letra. Tengo aquí las 2 cuerdas que he utilizado. Ahora lo que voy a hacer es cortarlas. Esta cuerda de aquí y esta cuerda de acá. Ahora lo que voy a hacer también es arreglar estos flecos, ¿sí? Los voy a cortar todos parejos, así todos rectos, y los voy a cepillar. Ya lo corté, lo dejé a 4 centímetros. Ahora voy a utilizar mi cepillo de pelo y lo voy a cepillar. Y listo, ya tengo todos los pelitos cepillados, ya tengo los flecos de esta zona de aquí. Ahora vamos a arreglar estas cuerdas que nos sobran de acá. Para eso, damos la vuelta al tapiz y lo tenemos así. Así es como nos queda del otro lado. Y listo. Ya la pasamos y la dejamos ahí. Esta no se nos va a salir. Vamos a cortar aquí el sobrante y lo tenemos. Y ahora estas 2 cuerdas de acá hacemos exactamente lo mismo con la amarilla. La metemos por aquí. Hacemos un nudo para que no se nos salga, ¿sí? Cualquier tipo de nudo que ustedes puedan hacer, lo hacen. Y esta de aquí también la metemos por aquí, como lo hice en la parte de acá arriba. Y ya tenemos aquí todo unido con las cuerdas. Le damos la vuelta y listo. Así es como nos queda. Espero les haya gustado muchísimo este video del paso a paso de cómo hacer este tapiz en macramé, que es muy bonito. Y déjenmelo en los comentarios si quieren que siga haciendo este tipo de tapices con diferentes tipos de letra, los diferentes tipos de formas. Sí, déjenmelo saber en los comentarios y yo con gusto los haré. Recuerden que si no están suscritos aún pueden hacerlo en este botoncito de por aquí para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya subiendo. Y si no saben aún a quién le regalé este tapiz, pueden verlo en este video de aquí, que es un video muy bonito, que lo hice con muchísimo cariño y van a saber para quién es este tapiz. Así que a ver ese video. Chao, chao.